Buenas noches. Hola, hola a todas y a todos. Pues estaré aquí esperando unos minutitos en lo que se van conectando las demás y los demás. Mientras tanto acomodo la computadora. Voy teniendo listo el cafecito. Edith, bienvenida. ¿Cómo les va en esta noche lluviosa? Janet, Mon, hola, hola. Qué gusto verte por acá. ¿Desde dónde se conectan, no? Yo ando en el sur de la ciudad con una lluvia muy refrescante por aquí. Mientras tanto, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va con esos cambios de temperatura? Hace 15 días aún me parece que estábamos con el calor tremendísimo y ya poco a poco se va relajando esto, ¿no? Yo en lo personal, no sé si ustedes sean team calor o team frío. Yo sí que la paso mal con el calor, ¿no? Me alento, me entorpezco, me fastidio. En cambio con el fresco me pongo súper a gusto. Querido Iván, qué gusto verte por acá conectado. Eric, qué gustazo verte por acá. Un ratito los vemos en un momentito. Mientras tanto, les voy saludando, dando la bienvenida a ya octava transmisión del ABC Duelo. Ya vamos en la 8. Quién sabe cuándo vamos a acabar con esto, ¿no? Yo creo que no calculé el tema de las fechas, ¿no? Pensando en que estas transmisiones sean cada 15 días. No sé si acabemos en este año o al siguiente, no tengo ni idea, pues, no soy bueno con el tema de las matemáticas, pero ahí vamos avanzando. Abrazote, Eric, bienvenidos, bienvenidas. Dice Janet, time templadito. Nunca había pensado en esa categoría, Janet. Soy de Toluca, por acá también llueve, está fresquito. A mí me encantaría vivir en espacios como Toluca o Pachuca, que sé que son como lugares frillitos. Yo creo que lo disfrutaría bastante bien. Edith, bienvenida. Karina, qué gusto verte por acá. Buenas noches a todas, a todos. Ya andamos por aquí, 8 personas reunidos. Les decía, ya en la octava transmisión de este ABC Duelo. Por mi parte, súper agradecido. Azucena Campos, bienvenida también. Súper agradecido con ustedes por su participación en estas transmisiones. Tanto ahí en las publicaciones que va a poner sus palabras con distintas letras y acá reuniéndose y compartiendo como lo que les va como surgiendo ahí con la conversación y demás. Les agradezco un montón como el tiempo que se dan y me dan para estar aquí reunidas y reunidos. Dialogoterapia, bienvenida. Espero que estés muy bien, te mando un abrazote. Y pues bueno, en esta octava transmisión del ABC Duelo, en esta ocasión estaremos trabajando con la letra H. Fue interesante, fue como muy interesante las palabras que fueron compartiendo tanto en mi perfil, en este perfil de Osvaldo Loera, en el perfil de la página. Un abrazote desde Guatemala, de la logoterapia. Ya ando ahí viendo con mi pareja el tema del pasaporte y toda la cosa, para que pronto podamos estar por allá compartiendo, conversando y haciendo cositas. Tanto aquí en Facebook como en Instagram pusieron palabras como súper interesantes con H, que estará bueno que podamos ir conversando el día de hoy. David, un abrazote, espero que andes muy bien en esta noche. Te he visto ahí como tocando el piano, toda la cosa en esta semana, creo que andabas con un pianista también, espero que estés muy chido. Vale, una de las primeras palabras y además una de las palabras como más frecuentes que fueron escribiendo en los comentarios de la publicación para el día de hoy es la palabra que Mari Carmen Guzmán puso la primera aquí en la publicación, que es la palabra del hueco. Vamos a trabajar un poquito con la palabra del hueco. Mientras tanto, antes de comenzar con ello, Ezequiel, qué gusto que estés por aquí, te mando un abrazote. He visto mucho ahí tu trabajo con el tema de la psicología, de la transmisión, de la difusión. Me encanta tu trabajo, así que qué chido lo que estás haciendo. Mientras tanto, mientras comienzo con la palabra hueco, les invito a que vayan poniendo por aquí en el chat algunas otras palabras que van surgiendo ahí con H, que tengan que ver con duelo, con pérdidas, con ausencias, con la tanatología, con la vida, pues, ¿no? De igual modo, si tienen chance, compártanlo para que más personas se puedan unir a esta conversación. Comienzo con la palabra hueco. Es interesante porque
hay pudiéramos realizar incluso como una fenomenología del hueco durante el duelo, ¿no? Hay un hueco no solo discursivo, pues, no solo narrativo, sino sobre todo sensorial. A mí me lo parece con las personas que acompaño y que viven experiencias de duelo, que resulta como bien frecuente el dar cuenta del hueco que sienten, del hueco que viven, un hueco corporal, ¿no? Hay un asunto sumamente corporal con respecto al duelo, que lo hemos hablado ya en transmisiones previas, y hay un hueco que se vive en el duelo, ¿no? No es, a mí me parece como interesante hablarlo porque no es únicamente una manera como una analogía superficial, ¿saben? Sino es una experiencia corporal que sucede con respecto al duelo, ¿no? Como siento un hueco, dicen mis pacientes, siento un hueco en mi pecho, ¿no? Es súper interesante porque esta experiencia permite realizar exploraciones fenomenológicas en el sentido de cómo es ese hueco, ¿no? Cómo se vive ese hueco, en qué parte del cuerpo sientes dicho hueco, incluso poder poner en palabras el hueco, ¿no? Como ese hueco que nos dice, qué ocupaba antes ese hueco. Gracias, Janet, por la palabra huérfano. Ahorita vamos por allá, por supuesto. Héctor Alejandro, Jorge Antonio, bienvenidos por acá. Qué gusto que anden por aquí. Poder transformar en palabras dicho hueco, poder reconocer el hueco, poder preguntarnos cómo es nuestro estar en el mundo, por ponernos heideggerianos, ¿no? Cómo es nuestro estar en el mundo. Karina, bienvenida, qué gusto verte por aquí. Cómo es nuestro estar en el mundo con dicho hueco, ¿no? Cómo es una vida con tal hueco, e incluso un hueco que no siempre se localiza en el cuerpo, sino también a veces en el mundo, ¿no? Hay en experiencias de duelo huecos en el mundo que tienen que ver con el lugar en donde ya no está el ser a quien perdimos, el hueco que dejan las personas que amamos no solo en nosotros y nosotras, sino también en el mundo mismo, ¿no? El hueco que dejan en la cama, el hueco que dejan en el comedor, el hueco que dejan en nuestra mano, ¿no? Al no poder tocar esa mano, el hueco que dejan en un abrazo, el hueco que dejan en una foto familiar, por ejemplo, ese lugar que ya no está ocupado, que nadie más ocupa. Entonces, es interesante porque, incluso en términos como sociológicos y políticos, el cómo respondemos al hueco, ¿saben? Como qué hacemos con los huecos. Y lo pongo en este tenor, sobre todo como en una sociedad capitalista en la que vivimos, en donde pareciera que hay una urgencia por tapar los huecos, ¿no? Como cubrir los huecos, lo cual nos permite a nosotros aquí preguntarnos cómo intentamos, de qué formas intentamos cubrir los huecos que dejan otras personas en nosotros. ¿Cómo cubrimos esos, cómo intentamos cubrir esos huecos? ¿Con quiénes? ¿Con qué? ¿No? Hace algunas semanas una persona me decía, es que desde que murió mi hermana noto que he comido, pero no por hambre, sino por una sensación de vacío, ¿no? Pensándolo en analogía con el hueco, ¿no? Como de qué modos intentamos en ocasiones tratar de paliar, quitar, dejar de sentir el hueco a partir de comer, a partir de comprar, a partir como de mirar hacia otros lados, ¿no? Patti, qué gusto verte por acá. Ahí pones el tema de las heridas. Otra palabra que somos como muy frecuente en esta ocasión. A ratito la retomo. Gracias por ponerla por aquí. Gerard, qué gusto verte por acá. Te mando un abrazote. Espero que andes muy bien. Entonces, justo preguntarnos eso, ¿no? Como, ¿qué hacemos con los huecos en nuestras vidas? A mí me parece que algo valioso que posibilita la tanatología, específicamente algo valioso que posibilita el acompañamiento a personas en duelo, es sensibilizarnos ante ese hueco. Intentar como familiarizarnos también, ¿no? Con no solo ese hueco, sino todos los huecos que forman parte de nuestra existencia. Huecos, además, que son indicativos, es decir, que indican que algo importante estuvo ahí, ¿no? Que hay algo de valor ahí. Betsy, muchas gracias por lo de hermético. Cuñado, ya te vi por ahí, muchas gracias. Ahorita retomo las palabras que me fuiste compartiendo, tanto tú como Fanny.
Janet pones, pienso que se cubre imitando ciertas formas de actuar de la persona que fallece, ese tema de la identificación, ¿no? Yo me caché, yo me caché cuando falleció mi abuelito poniéndome suéteres, que era algo que él usaba seguido como una manera de mantenerlo presente. ¿Qué hacemos con los huecos? Gracias, Janet. Sandra, bienvenida. Marta, un abrazote, muchas gracias. Arun, no sé si se pronuncia Arun, qué gusto verte por acá. Te mando un abrazote con mucho cariño. Ahí está, ¿no? Como preguntarnos respecto a nuestra posición ética, sensible, política también, con respecto a los huecos, ¿no? ¿Qué hacemos y cómo respondemos y cómo vivimos con los duelos que habitan en nuestra vida? En nuestra vida, decíamos como de manera bien personal, ¿no? En nuestros cuerpos, pero también en nuestros espacios, en la casa, en lo social también, ¿no? En lo colectivo, los huecos que dejan las personas que mueren, ¿no? Los seres que vamos perdiendo. Sandra ponía el tema del homenaje. Cuando yo leía a Sandra, que a mí por aquí ya te vi, aquí estás Sandra, justamente, ¿no? Sandra Valgar ponía el tema del homenaje, que cuando lo leía por la mañana, al leer homenaje también pensé en el tema del honrar, ¿no? A mí me parece como una dimensión muy bella con respecto al duelo, el tema del honrar, porque cuando pienso en el homenaje, cuando pienso en el honrar, pienso en todas esas prácticas que llevamos a cabo, inspiradas en las personas que amamos, o en los seres que amamos, sean o no personas, en los seres que amamos pero que ya no están, o ya no están del todo, o ya no están como antes. Entonces, a mí me parece como una área bien importante, muy bella, muy conmovedora también, y sobre todo como muy ética, y que la escucho en mis consultantes, ¿no? En las personas con las que trabajo, respecto al, sé que esto le hubiese gustado a él o a ella, o ahora a partir de él o ella lo hago de este modo, como una forma de herencia, ¿saben? Como un recibir una herencia o tratar de cuidar esa huella que dejan los otros, cuidarla y también difundirla, transmitirla, atesorarla, ¿no? Entonces, a mí me parece como algo sumamente bello, porque también el honrar y el homenaje es una forma de relacionarnos. El honrar y el homenaje es una forma de relación con aquellos que no están del todo, o no están como antes, decía hace un momento, ¿no? Entonces, me parece como importante dar lugar respecto a ello, como de qué formas vamos honrando los vínculos tan importantes, tan afectivos, pues, con las personas que vamos perdiendo, con los seres que vamos perdiendo. Nancy ponía el tema de los hechos, ¿no? Como cuando yo leía esa palabra de Nancy, me preguntaba respecto a qué lugar ocupan los hechos en el acompañamiento tanatológico, en la terapia de duelo me refiero específicamente. Y lo pensaba, sobre todo como muy a la luz de este filósofo alemán, Nietzsche, ¿no? Él decía, no existen hechos sino interpretaciones, ¿no? A mí me parece como interesante esto, traerlo a colación en el campo terapéutico del duelo, para preguntarnos cómo damos lugar, cómo recibimos a los hechos en el espacio terapéutico, ¿no? Pudiendo cuidar esta relación entre el hecho y la interpretación, en el sentido de poder darle lugar al hecho en tanto que interpretación, y en tanto que interpretación también la posibilidad de jugar con las narraciones, jugar con las historias, poder también ser críticos ante las historias que habitan en nosotros y nosotras, ¿no? Poder como preguntarnos, o retomar la palabra anterior, como preguntarnos por los huecos en nuestras narraciones, los huecos en nuestras historias, también como permitirnos replantear la historia que vamos contando de nosotros y de nosotras, de las personas que amamos, de las personas de los seres que perdimos, ¿no? Preguntarnos incluso, hace algo que me parece como súper interesante, como la historia que cuento de quien perdí, ¿es la única historia posible o hay otras historias posibles, alternas y que pueden enriquecer, ¿no? Hace esa semana, no fue esta semana, la semana pasada acababa de leer un libro de
un terapeuta llamado Robert Neymeyer, de orientación constructivista, que trabaja un montón el tema del duelo, y hablaba un poco acerca de esto con unos vínculos ahí con el tema de lo narrativo y demás, ¿no? Y se preguntaba cómo las historias que tenemos con lo que perdimos, con quien perdimos, se pueden en ocasiones enriquecer, generar puentes con las historias de otras personas que también perdieron a este ser, ¿no? Entonces se pone bien interesante porque acá en la terapia de duelo, en el 1 a 1, por lo menos que es la forma en que más trabajo, salvo excepciones en que trabajo con grupos, se pone rico para preguntarnos qué otras historias están presentes, qué otras historias has escuchado acerca de esta relación y de esta pérdida. Patti, es muy importante lo que comentas del honrar. Hay personas que eligen simplemente no hacer nada por la creencia religiosa de que el ser querido ya no ve, ya no recibe esos homenajes, oraciones, etc. Fíjate, Patti, hace rato olvidé mencionar algo. Algo que me gusta mucho justamente de este tema del homenaje y de este tema del honrar, tiene que ver con un filósofo que me es muy importante, que es Emmanuel Levinas, ¿no? Este filósofo de la ética, filósofo levinasiano, bueno, este filósofo lituano, perdón, que señalaba que no solo somos para la muerte a la Heidegger, sino que somos también para después de la muerte, en el sentido de que al morir no solo se acaba nuestra existencia, sino que dejamos algo para otros, algo para otras personas que continúan después de mí, ¿no? Y entonces eso es interesante, como voltearlo del otro lado respecto a los que quedan y preguntarnos qué nos importaría cuidar de eso que dejaron los otros que nos preceden, ¿no? ¿Qué nos interesaría cómo cuidar, sostener, continuar o no, ¿no? O incluso contradecir, modificar, replantear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es interesante porque en ocasiones en terapia de duelo aparecen como un: luego de su muerte me percato de quién no quiero ser. O luego de su muerte, o de su pérdida, o de la separación, me percato de cosas que no me había dado cuenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces se pone súper interesante. María, buenas noches, bienvenida. Eka, bienvenida también. Qué bueno que esté por acá. Suegra, ya la vi, bienvenida también. Qué gusto que ande por aquí. Rosa Hernández puso una palabra también que apareció en varias ocasiones aquí en la publicación, que tiene que ver con el hogar. Está súper bello. Pienso en hogar y pienso en este filósofo Josep María Esquirol, ¿no? Esquirol, en varios de sus libros, en varios de sus ensayos, reflexiona sobre el lugar del hogar, la figura del hogar, la relación con el hogar, ¿no? Dirá Esquirol algo así como: hogar que no significa casa, es decir, el hogar no es la casa, sino el hogar es el lugar con el cual me identifico. Y habla del hogar en tanto que pertenencia, pero no pertenencia en un sentido material de la expresión, sino en un sentido identitario. Hogar no es la casa, sino hogar es el lugar en el cual me siento perteneciente, en el cual me siento identificado, ¿no? Me parece como algo sumamente bello la forma en que Esquirol reflexiona sobre el tema del hogar para preguntarnos: ¿dónde está nuestro hogar? ¿Quiénes son nuestro hogar? ¿Somos nosotros, nosotras, hogar de alguien? ¿Cuáles son las condiciones para identificar un lugar como un hogar nuestro? ¿El lugar donde vivimos lo vivimos como un hogar o no? Bajo esta misma línea de hogar como el lugar en donde me siento perteneciente, hogar como el lugar en donde me siento identificado, identificada. ¿El lugar donde vivo lo vivo como un hogar o no? Preguntarnos en términos terapéuticos también, si no el consultorio, ¿saben? Sino la relación que creamos, con la cual participamos, o co-creamos, mejor dicho, la relación que co-creamos con nuestros consultantes, con nuestras consultantes, ¿hacen de hogar? Y de ser así,
¿Cuáles son las características para que la relación terapéutica pueda fungir como un hogar? Y de manera inversa, ¿qué es lo que hago o no hago para que la relación terapéutica no termine siendo un hogar donde podernos, y vuelvo con Esquirol, donde podernos sentir amparados y amparadas? Hay una relación entre el hogar y el amparo, ¿saben? Entonces, me parece como súper valioso para preguntarnos como cuando estamos viviendo una experiencia de duelo, ¿cuáles son los hogares en los cuales podemos ir y refugiarnos? E insisto, hogares que no tienen que ver con un sentido concreto de la expresión hogar que no es casa, sino hogar que es lugar, hogar que es relación, hogar que es amparo. ¿Cuáles son las condiciones de una relación para que pueda fungir como un hogar para un nosotros? Va. Dirce puso ahí varias palabras, las voy leyendo, pero de igual modo les veo aquí conectados, Luis, suegra, Karencita, no dejen de aprovechar aquí la plataforma del estar en vivo, ¿no? No dejemos de aprovechar la experiencia de estar en vivo y vayan comentando como sus palabras, sus resonancias, como qué les va generando también esto, ¿no? Creo que eso hace como que podamos tejer juntos esa experiencia y se pone como más rico aún. Dirce ponía aquí varias palabras, decía hace un rato, entre ellas puso hogar nuevamente, ponía el tema de la hostilidad, huérfano, humor, historia, halago, hijo, hija. Iré a algunas de ellas. ¿Qué lugar ocupa la hostilidad con respecto a la relación, con respecto a la experiencia del duelo? Gracias, Pati. ¿Qué lugar ocupa la hostilidad en el duelo? Está bueno esto, porque algo que he venido repitiendo transmisiones anteriores es que una cuestión como muy reductiva cuando se piensa en el duelo es pensar el duelo como sinónimo de tristeza, únicamente, ¿no? Lo que vamos sabiendo, pues, es que el duelo es una experiencia sumamente diversa. Y dentro de esta diversidad experiencial con respecto al duelo, también en ocasiones aparece la hostilidad. Hostilidad que no viene de la nada, pues, ¿no? De pronto es como bien interesante como algunos pacientes, ¿no? Acuden a terapia en un tenor acerca de, es que me he sentido irritable, es que me siento hostil, es que me dicen que estoy molesto, etcétera, etcétera. Pati, pones por acá, hostilidad mucho, es el dolor que se transforma en enojo. Ajá, ¿no? Y además, a mí lo que me parece sumamente importante de esto es justo poder escuchar también. Escuchemos la hostilidad, escuchemos el enojo, porque hay sentido también ahí, hay voz también ahí, en distintos niveles, ¿no? Lo he escuchado, por ejemplo, hostilidad que tiene que ver con ¿por qué se fue él cuando se pudo haber ido cualquier otra persona? ¿Por qué especialmente él? Una hostilidad con respecto a la vida, una hostilidad con respecto a Dios, una hostilidad con respecto al cuerpo médico, una hostilidad con respecto a lo que está alrededor, una hostilidad con respecto a la persona que perdemos, ¿no? De por qué te fuiste, por qué me abandonaste, una hostilidad incluso también con respecto a sí mismo, con respecto a sí misma, del cómo no me di cuenta, por qué no pude haber hecho algo distinto, por qué lo dejé pasar, etcétera, etcétera. Pasa la hostilidad, ¿no? Y necesita ser escuchada. Necesita ser escuchada para poder convertirla en lenguaje, para poder comprenderla, para poder también como darle su lugar, un lugar justo también, ¿no? Hostilidad que también tiene que ver con esos otros que en ocasiones, aún con una buena intención de cuidar, de acompañar, de consolar, ¿no? Vienen de pronto con ciertas expresiones como ya no está sufriendo, ya está descansando, Dios quería un ángel más, etcétera, etcétera, ¿no? Y que aun cuando podamos reconocer la intención desde la cual se ponen esas palabras o estos comentarios, no significa por ello
que no resulten incómodos y molestos para muchas personas en duelo, sobre todo en ese momento tan sensible, tan vulnerable también, ¿no? Estela, bienvenida, qué gusto que estés por acá. Honrar, que lo ponemos en su momento. Habilidad, ahorita vamos para allá. Pati García, qué gusto que estés por aquí también. Angie, bienvenidas, bienvenidos. El hubiera, ahorita lo voy para allá, súper, súper importante. Mientras tanto, quienes se vayan conectando, no dejen ahí de saludar para saber que andan por acá. Hospitalidad, justamente, primis, vamos para allá. Súper importante también. La condición de huérfano, ¿no? Hay como todo un temazo respecto a cómo de un momento a otro nos sabemos huérfanos y las implicaciones existenciales de mirarnos huérfanos, de sabernos huérfanos. Hubo un filósofo francés, Vladimir Jankélévich, que tiene un libro que se llama Pensar la muerte en Fondo de Cultura Económica. Es un libro pequeño, unas 80 páginas más o menos. Es una entrevista además. Y va comentando por ahí Jankélévich respecto a la experiencia de perder a papá y mamá, que entre otras muchísimas cosas conlleva perder nuestro pasado, conlleva perder el lugar del cual venimos. Mire, qué gusto verte por acá, te mando un abrazote con mucho cariño. Mara Rojas, Verónica, hermetismo, ahorita lo retomo. Va. Perder a nuestro papá, perder a nuestra mamá, como perder un pasado. Es el lugar de memoria del cual venimos, ¿no? Patti, cierto lo hubiera que resuelve en todo el lamento, lo que pudimos haber hecho, lo que dejamos de hacer, de decir sí. Raúl, bienvenido, muchas gracias por andar por aquí. La condición de la orfandad es sumamente importante como poder dar cuenta de ello para poder sostenerla, para poder dar cuenta de qué perdemos cuando perdemos a un padre, qué perdemos cuando perdemos una madre. Hace poco fue Día del Padre, ¿no? Previo a esto el Día de la Madre, ¿no? Y a mí como que, no sé, me da una sensación como de unas ganas, ¿no? De también dar voz a quienes han perdido a sus papás, a sus mamás, ¿no? Y poder dar como un espacio para ello, como no para todos días del padre, día de las madres son festejos, ¿no? Sino también hay para quienes son días como sumamente sensibles y difíciles, y también como sensibilizarlos ante ello, ¿no? Estela, Hora de la Muerte, ¿no? Lo digo y pienso en las series de Grey's Anatomy y demás, ¿no? Que veo con mi pareja, también como en las narrativas médicas, ¿no? También como súper interesante eso. Va. Dirce también ponía el tema del humor. También lo ponían allá en la página hace rato. ¿Qué lugar ocupa el humor en el duelo? Sobre todo cuando se le nombra el duelo como un lugar existencial, me refiero, como bien solemne, bien silencioso, bien triste de pronto, ¿no? ¿Hay lugar para el humor en el duelo? ¿Y qué función tiene el humor durante o ante la experiencia del duelo? Hubo un antropólogo, Plessner, no me acuerdo del primer nombre, su apellido es Plessner. Plessner decía que el humor, la risa, tiene una función antropológica. Es súper interesante. La risa tiene una función antropológica en tanto que la risa nos rompe, ¿no? Cuando reímos nos rompemos, hay un momento de quiebre. Además de que la risa, como el llanto, dirá Plessner, son respuestas humanas, antropológicas, que tenemos ante aquello que no podemos controlar. A mí me parece súper bello esta forma en que lo pone Plessner, ¿no? La risa, como el llanto, son respuestas antropológicas ante aquello que no podemos controlar. Y si hay algo en el duelo, es un montón de experiencia contingente, ¿no? Aquello que no elegimos, aquello que nos pasa, aquello que nos sucede. No significa por ello, hace poco lo ponía junto con Neymeyer, ¿no? No significa por ello que el duelo sea una experiencia en la cual el ser humano se vuelva un agente completamente pasivo, porque también hay mucho de respuesta
de elección, de posibilidad, de libertad. Pero también hay mucho del duelo que no elegimos, ¿no? Entonces, ante ello, el tema del humor es súper interesante. Estela, por acá lo pones. Viktor Frankl habló del humor negro. Ajá, ¿no? Pensemos en el tema de la logoterapia, el tema del humor, el tema de las paradojas, contraparadojas. Se pone bien interesante, ¿no? Como cómo hacer del humor no solo una respuesta antropológica, sino incluso una estrategia terapéutica, ¿no? Yo conozco a terapeutas que tienen una habilidad tremenda para hacer reír y eso me parece sumamente valioso, ¿no? Y algo que admiro un montón. Betsu dice, me hace pensar que algunas veces el humor puede fungir como mecanismos de defensa. Continuaría yo, Betsu, agregaría yo, como mecanismos o como estrategias para soportar la vida, ¿no? Pensemos en la función del meme, por cierto, ¿no? Pensemos en las redes sociales y en la función del meme para cómo a través del humor, a través de la risa, a través del sarcasmo, se vuelve medianamente tolerable lo intolerable, ¿no? Hace poco veía con mi pareja una serie Apple TV, se llama Terapia sin filtro, es una chulada. A ver si el día del fin de semana o la próxima semana subo ahí el cartel y comento un poquito al respecto como recomendación. Si tienen la oportunidad de verla, háganlo, ¿no? Súper divertida, pero también como muy conmovedora, muy interesante, de manera como súper spoiler que no es spoiler, ¿no? De manera como introductoria únicamente, dice Edgar, está perfecto esa serie, muchas gracias, cuñado, de hecho la vi en tu plataforma, en tu app, de manera como súper breve, se trata un poco de pocos episodios de un terapeuta en duelo, ¿no? Entonces me parece como bien interesante, y hay aparte ahí como un lugar para el humor, que resulta como bien curioso de preguntarnos qué pasa ahí con el humor y cómo el humor hace soportable ciertas tensiones, ciertos dilemas también. Patty pones el tema del hijo que hablamos, no hemos hablado de ello, del hijo y del habitar. Va, me voy a ir directamente al tema del hijo. De manera, voy para atrás. Me voy a ir, Patty, directamente a la experiencia de la pérdida de un hijo, que es un temazo tremendo, por muchas razones. Entre ellas, por esa entrecomillada la serie se llama Terapia sin filtro en Apple TV. Regreso contigo, Pati. Esa entrecomillada antinaturalidad de perder a un hijo o a una hija, y digo entrecomillada por esta construcción social de nuestra vida en la que creemos que han de ser nuestros padres, han de ser los hijos quienes entierren a sus padres, ¿no? Como una especie de lógica natural, entre comillas, ¿no? Pero lo que sabemos es que no siempre pasa así, lamentablemente, ¿no? En ocasiones son los padres quienes entierran a sus hijos, quienes entierran a sus hijas, por diversas razones, ¿no? Temas de enfermedades, temas de accidentes, temas de desapariciones, temas como feminicidios, homicidios, torturas, etcétera, etcétera. Y lo cual tensa un montón la experiencia del duelo, porque no solo tiene que ver en dichas circunstancias con cómo vivir con la ausencia de mi hijo, sino además cómo asimilar, cómo comprender, y déjame jugar con esa palabra, cómo habitar un mundo en el cual yo como padre, yo como madre, soy quien entierra a mi hijo, cuando en términos entrecomillados no tendría que haber sido así, ¿saben? Incluso es como bien común en formaciones en tanatología, llámese diplomados, maestrías y doctorados, este tema como cliché de no hay una palabra para describir la experiencia de perder a un hijo, ¿no? Recordemos eso como de cuando perdemos a nuestros papás nos volvemos huérfanos, cuando perdemos a nuestra pareja nos volvemos viudos, viudas, etcétera, etcétera, pero pareciera que no hay una palabra para cuando se pierde a los hijos, ¿no? Hay una rabina francesa que retoma una expresión
hebrea, me parece, si no me equivoco, que tiene que ver con, ya no recuerdo la palabra, pero tiene que ver con esta experiencia en donde el racimo de uvas va perdiendo las uvas, que son como sus frutos, y sin embargo por las raíces del racimo sigue pasando como ciertos nutrientes hacia las uvas que ya no están ahí, ¿no? Entonces a mí me pareció como muy bella esta forma, esta analogía, porque un poco pasa así con el duelo, ¿no? Que tiene que ver con el papá, la mamá, que sigue amando a sus hijos, y unos hijos que ya no están, unos hijos que dejan de estar, ¿no? En el sentido estricto de la expresión, aunque sabemos, la relación continúa, la relación se crea en otras formas, pues, etcétera. A lo que voy con esto es un temazo, el tema de la pérdida de un hijo, de una hija. Sara, bienvenida. Gracias, Estela, por poner ahí el nombre el título de la serie. Va. Una palabra que supo súper frecuente en esta transmisión tenía que ver con el tema de la herida. Lo puso Fanny, lo puso Maris, lo pusieron varias personas. Voy para allá. Me gustaría justo poder poner el lugar de la herida en un sentido filosófico, antropológico, de pensar la herida no en un sentido estricto de expresión, sino la herida en un sentido de vulnerabilidad, ¿no? El duelo nos hiere. En términos como muy específicos o muy puntuales, el duelo nos hace contactar con nuestra herida, ¿no? Con una herida existencial. Lo que quiero decir con esto es que el duelo nos confronta con nuestra condición humana. Nos hace pensar nuestra condición humana, lidiar con nuestra condición humana. Particularmente pienso en dos atributos específicos. Uno que tiene que ver con la finitud. Finitud que, como en alguna transmisión previa, la transmisión previa, si no me equivoco, no, anterior a ella, la penúltima, finitud que no significa, o finitud que no es sinónimo de muerte, sino finitud que es sinónimo de límites, ¿no? De alcances, de posibilidades, ¿no? De posibilidades limitadas. El duelo nos confronta con la herida de la finitud, en tanto que nos hace reconocernos efímeros, aún a pesar del amor, ¿no? De cómo el amor no inmortaliza en el sentido biológico de la expresión a las personas, ¿no? De cómo el amor no puede salvarles de la muerte, en un sentido muy concreto. Hace poco también di un taller, ¿no? Que se llamaba En todos los duelos hay historias de amor, y veíamos cómo el amor sostiene relaciones, crea otras relaciones. Por otro lado, finitud que tiene que ver con el pasar del tiempo, finitud que tiene que ver con reconocernos temporales. El duelo nos hace, el duelo nos hace confrontarnos con la herida de la finitud, por un lado. También, por otro lado, el duelo nos confronta con algo como súper importante y pocas veces reconocido. El duelo nos confronta con nuestra condición interdependiente. Es decir, ustedes sabrán que de pronto hay como una narrativa hegemónica en nuestra sociedad acerca del tú eres independiente, primero tú y después tú no necesitas de nadie, que no te importe lo que le pasa al otro, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, perdemos a alguien y nos rompe el corazón. Ahí está como la trampa del capitalismo, ¿no? Que nos hace pensar en una individualidad exacerbada, pero que el duelo viene y rompe con ello. El duelo nos hace reconocer nuestra condición interdependiente. Y esta condición interdependiente significa que somos relaciones. Que el llegar a este momento, para empezar, tiene que ver con muchos y muchas que me han salvado de la vida, ¿no? Que me han salvado la vida, de tal manera que pueda estar aquí, que podamos estar acá 25, 26 personas conectadas
en distintas partes de la Ciudad de México, del Estado de México y otros lugares de la República, e incluso otros países como Aarón, que estaba por acá hace rato conectado, desde Chile, si no me equivoco. El hecho de que estemos acá significa que han habido personas que nos han salvado la vida, de diversos modos, ¿no? Además, los que somos, estos que estamos siendo, lo somos también en co-creación por otras y otros. Este Osvaldo que soy, lo soy en función de ustedes y en función de muchos y muchas. De tal manera que cuando perdemos a alguien, impacta con nosotros porque nos duele, porque somos relación, porque el duelo tiene que ver con las relaciones, el duelo tiene que ver con los vínculos. Y perder algo, a alguien o algo, impacta justamente en el vínculo que hemos creado juntas y juntos, el mundo que hemos creado juntas y juntos. La muerte rompe estos mundos, la muerte impacta en estos mundos. La muerte y el duelo nos hace reconocernos interdependientes. De ahí que venir a terapia tiene que ver mucho con esto, con qué hacer con esta relación que se rompió. Cómo acomodar dicha ruptura, dicho hueco, decíamos hace rato. Qué hacer con esos vacíos. Y cómo relacionarme con quien perdí desde un modo distinto. De otras formas. A través de, lo decíamos en su momento, a través del homenaje, a través del honrar, a través del hueco, a través de la ausencia, a través de la nostalgia. Mori, bienvenida, qué gusto que estés por aquí. Angie, un abrazote, qué gusto que estés por acá también. Saludos a tu familia. Entonces, hay un asunto sumamente importante en esto, que tiene que ver con que vivimos duelos en tanto que somos interdependientes. Y a veces no nos gusta para nada ello. No nos gusta para nada ello, sobre todo porque nos hemos casado y hemos honrado el tema de la individualidad exacerbada, ¿no? Primero yo, después yo y al último yo, y si se muere mi vecino no me importa, etcétera, etcétera, como una hostilidad normalizada, ¿no? O una hostilidad naturalizada, una indiferencia, diría Levinas, mejor dicho, una indiferencia que el duelo rompe, ¿no? El duelo rompe con la indiferencia. Y déjeme ir a una palabra que me parece bien importante traer a colación antes de que se nos acabe el tiempo. Quisiera irme como 8:50 para mover un poquito, voy una última sesión y ya acaba mi día. La última palabra que quiero mencionar, gracias María, el tema de la habitación. No dejen de leer este libro tan interesante, tan curioso y tan complicado de conseguir, La habitación vacía, ahí está. Quien no lo tiene, no sé qué hace en la vida, ¿no? Acá mándenme un mensajito, un comentario y con gusto hacemos lo necesario para que llegue a sus manos y a sus ojos. Libro ilustrado, libro escrito por su servidor, ¿no? Súper bonito. Nadie más, qué gusto verte por acá. María. Decía que hay una última palabra que me parece muy importante no dejar pasar, que tiene que ver con la humildad. Hay un asunto, hay una relación entre el duelo y la humildad. Hace un momento decía que el duelo rompe con la indiferencia. Vivir un duelo nos muestra la no indiferencia existencial, porque vivir un duelo nos hace reconocer y recordar nuestra condición interdependiente. Somos interdependientes. Los otros me hacen ser quien soy y yo hago ser quien es al otro. Nos influimos, nos co-construimos. Y cuando pierdo al otro, rompe una red relacional. ¿Me traes uno, por favor? Bueno, super sí, ¿no? Libros ahí para Guatemala con todo gusto. María de Socorro, bienvenida también. Decía el tema de la humildad. Dices, mire, el proceso terapéutico te permite visibilizar las muchas posibilidades para vivir el duelo. Sí, gracias Mire por ponerlo. Hay un asunto sumamente diverso y rico con respecto al duelo, ¿no? Hay tantos duelos como personas en el mundo y más. Y cada persona crea formas, crea en el sentido creativo, ¿no? Como Winnicott, desarrolla formas, crea formas de vivir y responder a sus duelos.
Dice Mari Carmen, se vale ser humilde al verse quebrado ante la pérdida. No siempre tenemos que mostrarnos fuertes. Justo, Mari Carmen. Por allá voy. El duelo nos hace romper con la indiferencia, decíamos. El duelo nos hace reconocernos interdependientes. El duelo nos hace reconocernos vulnerables. Y no es algo que decía no sé si aquí en el ABC Duelo o en clase, decía, no es que el duelo nos haga vulnerables, sino que el duelo nos hace saber que somos vulnerables. No es a veces sí o a veces no, la existencia es vulnerabilidad. Y el duelo nos lo recuerda. Y hay algo súper interesante. Es bien frecuente cómo las personas que transitan pérdidas, que atraviesan experiencias de pérdidas, de pronto se vuelven como más empáticas, más cuidadosas, más sensibles para consigo, más compasivas para consigo y para con los otros. De pronto ya no le es tan fácil ser indiferente al dolor ajeno, ¿no? Y con esto recuerdo una frase, una cita que leía esta semana, creo que sí fue esta semana, no, fue la semana anterior, decía algo así respecto al duelo, que el duelo nos vuelve más tristes pero más sabios, ¿no? Me pareció bonita como la combinación, más tristes pero más sabios, jugando con la expresión, sí tristes, pero también más humildes, ¿no? Más humildes con respecto a nuestras capacidades humanas, más humildes con respecto a nuestra relación con otros y con otras, más humildes con respecto a la vida misma. Me voy quedando un poco por ahí hoy, ¿no? Como invitarnos a apostarle a la humildad y apostarle a todo lo que nos brinda el duelo, ¿no? A todos los aprendizajes, a todas las sensibilidades, a todas estas como, sí, posibilidades de convertirnos en humanos muy humanos, como pone aquí Betsu. Humanos muy humanos, o a la Nietzsche. Grisel, bienvenida, muchas gracias por conectarme, ya casi me voy, pero gracias por estar por acá. Hace poco te vi que ibas a andar en Televisa o algo así, qué chidísimo. Habemos por acá 31 personas, quiero agradecerles su tiempo para estar aquí conectados, sus comentarios tanto aquí en transmisión en vivo como también en sus publicaciones, muchas gracias por ello. Estas transmisiones del ABC Duelo las hacemos juntas y juntos, ¿no? Sería súper raro y yo no podría, casi seguramente, tener estas transmisiones de manera solitaria, ¿no? Si no hubiera esas 34 personas conectadas y conectados, me sería súper imposible quedarme acá, ¿no? Seguramente me daría tremenda ansiedad y me saldría corriendo de aquí. Entonces, que haya 34 personas por aquí conectadas y conectados me hace hallar sentido en esto. Espero que lo que compartimos acá inspire para reflexiones, para pensarse, para pensar a otras, a otros, inspire sensibilidades. De igual modo, si esos encuentros que tenemos aquí cada 15 días les hacen sentido, no dejen de compartirlo, ¿no? Como creo que esto ayuda un montón, ¿no? Como compartir estas transmisiones para que otras personas puedan escucharlas, que sepan que yo al terminar las dejo guardadas indefinidamente, para que puedan verlas en cualquier momento y cualquier persona que pueda tanto ingresar al perfil directamente o si ustedes comparten, eso ayuda un montón. Amigo, un abrazo, qué gusto que estés por aquí. Mar Jiménez, también qué gusto verte por acá. Karina, muchísimas gracias. Por acá ya dejó de llover, ¿no? No sé si por sus rumbos también estaba lloviendo. Acá está el cafecito Thanatos. Por acá ya dejó de llover. Espero que también por allá, por sus espacios. Mari Carmen, también muchas gracias por estar acá, por tus palabras también. Cuando quieras, librito, va hacia tus manos, hacia tu lectura. Será un gustazo para mí que lo puedas leer. Guillermina, gracias por estar por acá. 34 personas que andan conectadas por aquí, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por los comentarios, palabras, etcétera. Gracias, nos vemos en 15 días con la letra I. Siempre que llego a este momento me detengo para pensar cuál es la letra que sigue, no vaya a ser como el oso, ¿no? Angie, te mando un abrazote con mucho cariño. Marta, también un abrazo, muchas gracias. Nos vemos en 15 días con la letra I, ¿no? A ver qué va surgiendo, qué palabras nos van ocurriendo y demás. Seguro hay
siempre hallamos algo de lo cual conversar y eso es súper bueno. Por último, como avisos parroquiales, en IMACOE estamos en inscripciones con respecto al diplomado en tanatología existencial 13ª generación. Además, ahorita en tiempos de descuento en la inscripción, por si alguna o alguno de ustedes les interesa, se pone súper lindo el diplo. Comenzamos en agosto, si no me equivoco, y tendremos una sorpresa para octubre, una nueva propuesta académica que estaremos abriendo. No quiero decir más para que puedan recibirlo con toda la sorpresa que se merece. Seguramente lo estaré sacando por ahí de finales de julio, ¿no? Finales de julio, principios de agosto, para quien se nos quiera unir a esta nueva formación, sean bienvenidas y bienvenidos. Eso, y en octubre, finales de octubre, andaré por Oaxaca impartiendo un taller formativo para desarrollar habilidades, le llaman algo así como habilidades intersubjetivas para el acompañamiento a personas en duelo, algo así. Está medio largo el título, el subtítulo. El título se llama Aprender a oír. Aprender a oír, que es el título en realidad de un libro de Donna Orange, esta psicoanalista norteamericana intersubjetiva. Se va a poner bueno el taller, va a ser en Oaxaca, finales de octubre. Por ahí tenemos ahí algunas planeaciones para Guatemala. Ahora ando viendo el tema del pasaporte, que tengo que ir a renovarlo. Y pues nada, ya estaré avisando también para ello. Y por ahora pues muchas gracias, pasen una bonita noche, que descansen, un cafecito, y por mi parte me voy a la última sesión, después otro cafecito, a ver una serie, un pancito y ya saben, a dormir. Edgar, un abrazote, cuñado. Eric, muchas gracias, ahorita nos vemos un ratito. Pues nada, cuídense mucho y bonita noche, y nos vemos en 15 días en el siguiente ABC Duelo, en esa ocasión con la letra I. Va, cuídense.